Se desea diseñar una columna y esta columna va a tener aquí una corriente líquida y una corriente gaseosa. Va a procesar un flujo en kilogramos por hora de 16.300 kilogramos por hora de un líquido, de una solución, y para ello va a utilizar 33.000 kilogramos hora de un gas. La densidad del líquido, vamos a ponerlo en gramos por mililitro, 0.22, es un líquido bastante denso, mientras que la densidad del gas, aquí la densidad del gas vamos a suponer que está en kilogramos por metro cúbico. En kilogramos por metro cúbico es de 27.74. La viscosidad del líquido en centipoints, me quedé 2, es un líquido bastante viscoso, esto parece, bueno, un líquido muy viscoso, 2. Y además, no sé si, bueno, por si acaso, aunque no es necesario, creo, la tensión superficial en tinas por centímetro, vamos a suponer que sea de 23. La columna, y vamos a considerar que la altura necesaria para realizar la operación, vamos a suponer que es de unos 16 metros. Va a trabajar con un determinado empaque. Vamos a suponer que aquí podemos tener dos opciones. No sabemos con qué empaque es tal vez el más apropiado. Podría ser anillos Rashi, cuyo diámetro en pulgadas, se entiende que es el diámetro nominal, va a ser de 1,5 pulgadas. O tal vez podría ser sillas interlocks con un diámetro de 3/4 de pulgada. Podemos tener esas dos opciones. Ahora, aquí voy a insertar aquí una línea. Vamos a suponer que por una cuestión de seguridad o simplemente por una recomendación, se considera que la caída de presión en milibares sea menor, o sea que no supere los 65 milibares. Vamos a suponer que esa es una restricción que estamos poniendo. La pregunta ahora es, ¿y cuál es el diámetro que debería tener una columna de tal manera que procese estos flujos, que genere una caída que no supere esto y que utilice este empaque o este otro empaque? Bueno, en ese caso vamos a ver. Entonces empecemos acá con el primero. Lo voy a poner por aquí, así, y le voy a dejar una columna en el medio para poder separar, para hacer los dos a la vez, pues, ¿no? Pero antes, aquí sería bueno que las densidades tengan las mismas unidades. Eso sería muy importante. Así que lo que voy a hacer es, voy a colocar aquí la densidad del líquido, pero en unidades internacionales. Así que lo voy a poner así mejor. Densidad del líquido sería pues 1,22 por 1000, ¿no? Esa sería la densidad del líquido. Ahora sí, ya, lo hago porque aquí este diagrama me dice eso, ¿no? Aquí está, ¿ve? Esta dice para unidades en el sistema internacional. Ya, entonces eso de aquí es muy importante. Ya, entonces si es en el sistema internacional, también voy a necesitar que la viscosidad esté en el sistema internacional. La viscosidad es kilogramo por metro por segundo. Entonces esto tengo que dividirlo entre 1000 para pasarlo al sistema internacional. Lo mismo tengo que hacer con los flujos. Entonces aquí voy a bajarlo todo esto
y el flujo, en este caso el flujo líquido, que lo vamos a llamar L, debe estar en kilogramos por segundo. Entonces esto va a ser entre 3600, y al otro lo voy a llamar G, que va a estar en kilogramos por segundo, y también lo divido entre 3600. ¿Sí? Lo que necesitamos es, para usar este diagrama, aquí en el diagrama, fíjense que utilizan esta denominación G'. Para esto, G' es pues, kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Es una densidad de flujo. Lo mismo con L'. Lo mismo con L'. Es una densidad de flujo. Pero este flujo nosotros ya lo tenemos. Lo que nos está faltando es esta área. Y esta área que está aquí es el área de la columna. Y del área de la columna sale el diámetro. Es decir, G' es el flujo gaseoso sobre el área de la columna. Entonces, como este dato yo ya lo tengo, solamente es cuestión de calcular este. Si lo calculo a este de alguna forma, lo reemplazo aquí, ya tengo el área de la columna. Y con el área de la columna tengo el diámetro. Entonces mi objetivo son estos de aquí. Este G, L, sí también, pero es G en realidad, más que L'. Entonces sobre esto me tengo que enfocar. Y esos son los que aparecen aquí. Otra cosa. Aquí, si se fijan en el eje de las, en el eje de las X del diagrama, me aparece este término. Dice L' sobre G'. ¿Correcto? Pero si L' es L sobre el área de la columna y G' es G sobre el área de la columna, pues significa que esto es L sobre G. Son lo mismo. Y esto ya lo tengo, porque me dan los flujos máximos. Por lo tanto ya tengo este. Y si ya tengo a este, entonces tengo la abscisa del diagrama de X. A la abscisa le voy a llamar X. ¿Ok? X va a ser esto que está aquí, multiplicado por la raíz cuadrada de la densidad del gas sobre la densidad del líquido menos la densidad del gas, todo eso elevado a la 1/2, o sea, la raíz cuadrada. Eso va a ser X, del diagrama de X. Y esto ya lo tengo. Entonces, solamente voy aquí, voy a poner por acá para acordarme. Voy a ponerlo así, mire. Vamos a ponerlo así. Voy a dejar unas líneas. O no, lo voy a poner acá, voy a bajarlo esto mejor. Voy a ponerlo por aquí. Entonces, este es X, este es del diagrama de Becker. ¿A qué va a ser igual? Pues al L' o el flujo líquido, pues este, entre el flujo gaseoso por la raíz cuadrada de la densidad del gas entre la densidad del líquido menos la densidad del gas. Punto 0,75. Eso lo voy a tener que ubicar acá en el diagrama. Punto 0,75 está por aquí. El eje de las coordenadas Y en el diagrama de Becker, bueno, acá creo que no se ve muy bien, lo voy a colocar, es G' al cuadrado multiplicado por C sub F multiplicado por la viscosidad del líquido elevado a la 0,1. Ya, aquí hay un J, ¿no? Pero ese J vale 1 cuando se trabaja en el sistema internacional, así que lo voy a obviar. Entre la densidad del gas por la densidad del líquido menos la densidad del gas por G sub C. G sub C también es una constante que vale 1 cuando se trabaja en el sistema internacional. Cuando se trabaja en el sistema inglés, ahí es donde tiene un valor diferente de 1. Así que lo voy a dejar ahí.
Fíjense que aquí no puedo calcular no puedo dar el valor de G' porque no sé cuánto vale. La viscosidad sí lo conozco, las densidades también las conozco. Este de aquí depende del empaque, entonces voy a irme hacia el empaque, lo voy a dejar por aquí por un momento y voy hacia el empaque. Este C sub F es un coeficiente que tiene que ver con el tipo de empaque. ¿Okay? Y eso usted lo puede obtener del mismo libro, aquí está, la tabla 6.3. ¿Ve este C sub F? Aquí está, es este de aquí. Entonces, para este caso son anillos Rashi de 1,5 pulgadas. Lo malo es que no me dicen cuál, si es cerámico o metálico. Bueno, vamos a asumir que es anillos Rashi cerámico, ¿ok? Ya. Entonces, ¿cuánto sería el C sub F? El diámetro es de 1,5 pulgadas, entonces lo buscamos aquí, bueno. Acá está, este es 1,5 pulgadas y su C sub F es de 95. Bueno, es un coeficiente de ese tipo de empaque. En el caso de las sillas interlocks, este es de 3/4, eso está más abajo. Interlocks 3/4, ¿dónde está 3/4? Aquí está 3/4. Su C sub F vale 145. Bien. Entonces ya tengo estos valores, pero no puedo calcular Y todavía porque no tengo G'. Lo que sí puedo conocer es el valor de Y. No tengo por qué calcularlo, pero sí puedo determinar su valor a través del gráfico. Te voy a copiarme este gráfico. Voy a copiarlo por aquí. Vamos a ver. Aquí está el gráfico. Y lo que tengo que hacer es bastante sencillo. Solamente usted ubique a X, que ya sabe cuánto vale, 0.075. Ubique el valor de X y vaya hacia la isoterma, hacia la curva correspondiente. Y de esa manera obtiene la ordenada. Pero ¿cuánto es la curva? Ya, esto debe estar en pascales sobre metro. ¿Cuánto debe ser la caída de presión? Eso me están dando acá. Dice debe ser menor a 65 milibares. Menos de 65 milibares. Ya, usted escoja pues un valor que sea menos de 65 milibares. Pero si esto lo convierto en pascales, a ver, en pascal, ¿cuánto sería? En pascal, un bar tiene 1000 milibares, ¿cierto? Y un pascal tiene, un bar tiene 10 a la 5 pascales. Entonces 10 a la 5 entre 1000 sería simplemente por 100, ¿no? Esa es la... Pero aquí yo necesito la caída de presión de la columna, pero por metro de empaque. Entonces esto lo voy a pasar. Caída de presión por Z va a ser la altura, que va a ser pascales sobre metro. Voy a checar aquí. Es decir, esta pérdida de presión entre la altura de la columna, que es de 16 metros, eso me da 406 pascales por metro. Pero esto es, ojo, este es el irse al extremo, ¿no? O sea, usted tampoco no va a irse pues al límite. Si dicen que este es lo máximo, no haga un diseño yéndose al máximo. Entonces yo lo voy a poner aquí, que voy a trabajar con una caída de presión. Me voy a aprovechar pues del gráfico, ¿no? O sea, no lo voy a poner 300 si veo que no hay una curva de 300. Voy a trabajar a la mitad, 200. Ya, eso yo lo estoy estableciendo. Entonces usted simplemente va aquí a su diagrama y busca, pues, ¿no? 0.075 y se va a la curva de 200 y con eso obtiene el valor de la ordenada, ¿no? Es bastante sencillo. Podemos hacerlo esto de varias formas, agarre su regla y se pone a trazar. La otra opción es poniendo un diagrama encima de un diagrama de Excel.
Lo puedes hacer de esa manera también, y así ubicas las coordenadas, el valor de y. Ya miren, con esta ecuación usted podría utilizar esa gráfica. Con esa ecuación que está ahí. Las constantes de esa ecuación están acá abajo. Entonces usted, este ABS es la abscisa y esta es la ordenada. Entonces voy a utilizar esta ecuación. A ver, ya tengo este delta de P con respecto de Z. Entonces voy a ir a estos términos que aparecen aquí. Lo voy a poner aquí al costadito, ¿no? Lo voy a poner aquí. Esto lo voy a mover un poco. ¿Sí? Lo voy a mover a 0, a 1 y a 2. Aquí es igual a 0. Es igual a este, F4, más este que está aquí abajo, F4, entre la raíz de la caída de presión, más el que sigue, F4, entre la caída de presión, más el que sigue, F4, entre la caída de presión al cuadrado, más el que sigue, F4, entre la caída de presión al cubo. El otro es este que está aquí, F4, más este que está aquí, F4, entre la raíz de la caída de presión, más este F4, entre la caída de presión, más el que sigue, F4, entre la caída de presión al cuadrado, más el que sigue, F4, entre la caída de presión al cubo. Y el último es este de aquí, F4, más este de aquí, entre simplemente la caída de presión, más el que sigue, F4, entre la caída de presión al cuadrado, más el que sigue, F4, entre la caída de presión al cubo. Listo. Y el A3, hay un A3 también, es el último que está aquí, es este. Entonces, a ver, por aquí voy a calcular voy a ponerlo por aquí, el logaritmo de x. El logaritmo de x, logaritmo decimal de x, aquí está. Y ahora voy a calcular el logaritmo, pero de y, de la ordenada. Aquí es igual al A0 más el A1 por el logaritmo de x más el A2 por el logaritmo de x al cuadrado más el A3 por el logaritmo de x al cubo. Y ese es el logaritmo de y. Entonces, ¿cuánto vale y? Y de Becker para esa caída de presión es igual a 10 elevado a 0.041. Eso usted lo pudo haber verificado aquí. 0.075, este es 9,875 por aquí, con 0.02 más o menos por acá. Es mayor a 0.04, bueno, es 0.041. Por lo tanto, puedo despejar G'. ¿Cuánto sería? A ver, el valor de y multiplicado por la densidad del gas por la densidad del líquido menos la densidad del gas, cierro, entre C sub F, el coeficiente del empaque, entre la viscosidad del líquido en sistema internacional, que pasa elevado a la 0.5. Pero como esto es g al cuadrado, este cuadrado pasa como raíz, así que todo lo coloco dentro de la raíz.
5.19 para este caso. Y aquí voy a tener mucho cuidado, no lo puedo copiar así libremente porque se va a mover todo. Entonces lo único que debe ser variable es el C sub F. Entonces, todo esto es constante, constante, este no. Constante, ahora sí, lo copio. Ya está. Ya tengo este de aquí. A partir de esta ecuación puedo calcular el área de la columna. El área de la columna en metros cuadrados va a ser igual a G, que está aquí arriba, este de aquí, F4, lo divido entre el G', ahí está el área para este y este de aquí. Por lo tanto el diámetro de la columna en metros va a ser igual raíz de el área por 4 entre pi, listo, 1,5 metros, con sillas ratio 1,60 metros, casi un poquito más de 1,5 metros con sillas interlocks. Entonces vamos a ponerle un diámetro nosotros. Evidentemente no va a ser, pues el diámetro no va a ser 1,66, ¿no? Entonces el diámetro de la columna, bueno, aquí será pues ¿cuánto? 1,5, ya puede ser. Aquí ¿cuánto? 1,8, 1,7, 1,8, diámetro de la columna. Listo. Entonces ya tenemos establecido eso. Ahora, entonces el área de la columna va a ser pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Y ahí está mi diámetro, mi área de la columna. Ok, vamos a quitarle decimal. Y listo. En ambos casos. Ahora, el flujo líquido o la densidad de flujo líquido vendría a ser el flujo líquido que lo tenemos por aquí. ¿Dónde está? Este de aquí, F4, entre el área. Y aquí tengo la densidad de flujo líquido. Listo. Correcto. Y si yo quisiera modificar el flujo gaseoso, ¿hasta cuánto podría modificarlo? Sin llegar a la inundación, obviamente. Pero manteniendo constante la relación entre el flujo líquido y el flujo gaseoso. Es decir, no quiero que esto se modifique, que esta relación se modifique. Ahora usted dirá, ¿y por qué? Porque más adelante usted va a ver que la relación entre estos flujos está directamente relacionada con la línea de operación. La línea de operación establece la calidad de los productos, es decir, las composiciones a las salidas, en el tope y en el fondo. Entonces, si yo quiero aumentar el flujo, pero no quiero modificar, ¿no?, las composiciones, es decir, quiero procesar más, pero sin tocar las composiciones, o que cambie poco las composiciones, entonces no modifiques la relación de flujos. ¿Cuánto más yo podría aumentar el flujo gaseoso de tal manera que el equipo mantenga la misma relación de flujo, pero que no llegue a la inundación? Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es voy a calcular también este flujo gaseoso para estas condiciones. Aquí sería este flujo másico entre, aquí es F4 entre el área. Va a haber un ligero cambio porque como he puesto otro diámetro, esto va a variar un poco, ¿no? Aquí me sale 5,18, aquí es 5,19. Eso es porque he trabajado con otro diámetro, ¿no? Este diámetro yo lo estoy estableciendo. ¿Correcto? Entonces aquí tengo la relación entre el flujo líquido y el flujo gaseoso. Pues va a estar dado por esto entre esto. Como era de esperarse, en ambos casos va a salir lo mismo, pues porque ambos están trabajando con el mismo flujo líquido. Así que ya, no importa. Entonces, esto lo quiero mantener constante, porque esto está asociado con la línea de operación, que está relacionado con la calidad de los productos que voy a obtener. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuánto puedo modificar el flujo? Algo así como, ¿cuál sería el flujo máximo que podría soportar esta columna que tiene este diámetro con estos empaques? ¿Cuál sería este flujo máximo?
en kilogramos por segundo. Ese es mi duda. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Como esta relación de flujos es constante, significa que la abscisa va a ser constante, no va a cambiar. ¿Y cuánto es esta abscisa? Bueno, ya lo tenemos calculado aquí. Es esto. Esto no va a cambiar. Correcto, si gusta lo puede volver a calcular, va a ver que es lo mismo. No importa si el diámetro ha cambiado, porque al final la relación de densidades de flujo es igual. Esta relación es igual que la relación de flujos máximos. Por lo tanto, como esto no ha cambiado, esto tampoco va a cambiar. Entonces, este dato ya lo tengo. Entonces significa que me voy a desplazar desde este punto que está aquí, 0.075, más o menos por acá, en dirección vertical. Ya, voy a hacerlo como si lo estuviéramos haciendo así en clase. Este es el abscisa, punto 0.75. Aquí, en esas condiciones, me encuentro más o menos por... ¿dónde está? 0.041, es más o menos por aquí estoy, ¿no? Con 200. Esa es la condición de operación actualmente de la columna. Pero si yo aumento el flujo, entonces este término va a empezar a aumentar. ¿Y hasta cuánto puede aumentar? Hasta llegar al punto de inundación. ¿Cuáles son las coordenadas en el punto de inundación? Entonces, para calcular esto, primero tengo que saber cuál sería el Y máximo. O sea, la coordenada Y máximo del diagrama. Esto es para una condición de inundación. ¿Y eso cómo lo tengo? De aquí, pues, ¿no? Del mismo diagrama. Entonces simplemente usted va, traza una vertical y lleva aquí, listo, tiene el Y máximo para la condición de inundación. Ahora, si quieres hacerlo con esta ecuación, aquí vas a tener un problema. ¿Cuál es la inundación máxima? Acá me piden caída de presión, pero ¿cuánto es esa caída de presión? Si ves este gráfico, la caída de presión va aumentando. En la inundación, la caída de presión es infinita. Recuerden que esto de inundación no significa que en este punto se inunda. Si estás un poquito más abajo no se inunda. No, ya cuando te estás acercando ya empieza la inundación. Aquí ya se está inundando la columna. Esta es ya una situación extrema, hipotética. ¿Correcto? Entonces sobre esa situación extrema es donde me estoy guiando. Repito, no significa que si estás un poquito abajo tu columna no esté inundada. Aquí tu columna ya está inundada, ya si sigue bajando sigue inundada tu columna, pero no tanto. Pero ya está inundada igual. ¿Correcto? Entonces, esta situación extrema es como si la caída de presión fuera infinita. Y si la caída de presión es infinita, ¿cuánto valen todos estos términos que están acá? Todos estos valen cero, porque esta es la inversa de la caída de presión. La inversa de infinito es cero. Cero, todo esto es cero, salvo estos tres números que están aquí. Entonces yo puedo calcular esto a partir de este de aquí. Fácil. Digo A sub 0, que es este de aquí, ¿no? Bueno, aquí lo tengo anotado. A sub 0, que es este que está aquí, F4, más A sub 1, que vendría a ser el A1 0, es decir, este que está aquí, F4, por el logaritmo de X. El logaritmo de X está acá, es este que está aquí, más A sub 2, pero A sub 2 sería A sub 2 0, este que está aquí, y eso es este otro número, 0.38, F4, por el logaritmo de X al cuadrado, más A sub 3. A sub 3 es el último dígito que está acá abajo, es este que está aquí, F4 por el logaritmo de X elevado al cubo. Ya, esto es, no, perdón, y este es el logaritmo, ¿no? Ahora tengo que sacarle la inversa, 10 elevado a todo esto. Listo. 0.22, si se dan cuenta aquí es más o menos esa cantidad, es mayor a 0.2.
0.22. Recuerden que esta es escala logarítmica. O sea, no vas a pensar que porque está en la mitad es 0.25. No, esta es escala logarítmica. Este es el y máximo. Entonces, si este es el y máximo, entonces yo puedo despejar de aquí el flujo. Primero puedo despejar el G', máximo sería kilogramos por metro cuadrado por segundo. ¿Y cuánto sería eso? Bueno, habría que despejarlo de aquí, ¿no? De aquí. Sería, a ver si lo despejo. Y este es el Y máximo que multiplica la densidad del gas, F4. Aquí también tiene que ser un F4 en el Y máximo, por paréntesis la densidad del líquido, F4, menos la densidad del gas, F4, cierro, entre C sub F, este coeficiente del empaque, entre la viscosidad del líquido, F4 elevado a la 0.5, a la 0.1. Y todo eso raíz cuadrada, ¿no? Entonces raíz cuadrada, raíz cuadrada de todo esto, 12 kilogramos metro cuadrado segundo. Entonces, si es así, puedo calcular G, que vendría a ser el G' multiplicado por el área de la columna. Listo, esto lo copio. A ver, no se movió nada, correcto, listo. Y tengo aquí los flujos máximos de gas que podría soportar esa columna. 21 kilogramos por segundo y aquí 24,9 kilogramos. Si usted recuerda los valores de operación, en ambos casos es de gas, kilogramos por segundo, es de 9. Su columna está operando a 9 kilogramos por segundo en gas. Si tú aumentas el flujo, ¿qué es lo que vas a originar? Bueno, si aumentas el flujo, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Como la relación entre líquido y gas se mantiene constante, pues te vas a desplazar por esta línea. ¿Qué estás originando? Mayor caída de presión. O sea, ¿puedes trabajar a un mayor flujo que 9 kilogramos por segundo? Sí. Pero el resultado va a ser que la caída de presión va a aumentar. No importa, dices tú. Eso tiene un costo, por si acaso. No es cuestión de decir, bueno, que caiga la presión como si no valiera nada. No. Cuando alguien te dice que la presión del gas, la caída de presión va a aumentar, lo que te están diciendo ahí es que el gas que vas a alimentar va a tener que entrar a mayor presión. No se trata de decir, bueno, que pierda por presión. No. El gas tiene que entrar a mayor presión para que pierda esa presión que estás diciendo que va a perder. No es que lo pierda y ya está, y sale a menor presión. No, no es así. Tú tienes que darle entonces más presión para que luego lo pierda. Y si tú tienes que darle más presión, significa que el gas que vas a alimentar, o mejor dicho, el equipo que inyecta el gas a la columna, porque el gas no entra a la columna porque, bueno, tú conectas un tubo y el gas solito va a entrar, no. El gas ingresa a la columna porque hay un equipo que está empujando al gas hacia la columna. Y ese equipo se está consumiendo energía, un soplador. Si el gas tiene que entrar a mayor presión porque va a perder presión en la columna, significa que tu equipo que inyecta el gas va a tener que consumir más energía para aumentarle la presión al gas. Entonces ese consumo de energía tiene un costo. Entonces no se trata de decir, bueno, si pierde presión que lo pierda. No, tú vas a gastar más en esa operación. Vas a gastar más para subirle la presión al gas para que luego la pierda. ¿Te das cuenta? Por eso es que a veces uno prefiere que la pérdida de presión sea baja, para que tú también gastes menos en aumentarle presión a ese gas que luego lo va a perder. Entonces, si tú aumentas el flujo de gas en tu equipo,
lo que vas a originar es que haya una mayor caída de presión. Bueno, tú puedes decir no hay problema, que pierda presión, igual yo se la voy a dar, ya, no importa, voy a gastar más. Total, si voy a producir más, bueno, eso tiene un costo, pues, ¿no? Ya está bien, pero ¿sabes qué? Puedes aumentar el flujo de 9, puedes subirlo a 10, a 11, a 12, a 13 si quieres, 14, 15. Ten cuidado, te estás acercando a 21. Y 21 es un límite, pero ya es un límite extremo, pues, ¿no? Ese es un límite extremo. No, ni siquiera pretendas llegar a 21. Ya cuando estés por 18, tu columna va a empezar a inundarse, porque la inundación no se da de golpe, sino se da poco a poco. Y cuando empiece poco a poco a inundarse, tu proceso se vuelve ineficiente, porque tú podrás decir, bueno, no importa que se inunde. No, no se trata de eso. Que cuando la columna empiece a inundarse, las corrientes que salen de la columna ya salen con otra composición y no con la composición que tú deseas, porque el proceso empieza a volverse ineficiente. Y ahí sí ya tienes un perjuicio a tu operación, ¿no? Es como que tú estás produciendo algo y tú podrás decir, no importa que mi columna se destroce por dentro con tal que produzca lo que yo quiero. Bueno, no solo se va a destrozar, sino que no vas a producir lo que tú quieres. Por lo tanto, este flujo es un techo al cual nunca deberías llegar, o al menos eso nos dicen aquí las ecuaciones. Por lo tanto, es muy importante porque te dice ya, muy bien, vas a trabajar a este flujo, pero cuidado, nunca debes llegar a esto. Entonces puedes llegar a 11, 12, 13, ya está bien, no hay problema. Porque los equipos tienen que tener esa capacidad, ¿no?, de trabajar a otras condiciones de operación, no solamente a un flujo. ¿Correcto? Ahora, si vamos a suponer que tú decides trabajar a otra condición de operación, vamos a suponer que su compañero que ha diseñado su columna empacada para que trabaje un flujo de 9 kilogramos por segundo, luego dice, bueno, ahora quiero trabajar a 12. O sea, quiero agregar más gas a la columna. Muy bien. Está bien porque está por debajo de 21. Correcto. Y él se pregunta, y vamos a suponer que su columna es esta, ¿no?, la que tiene anillos Bashik cerámico, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿y cuál va a ser tu caída de presión? ¿Cuánta presión va a perder tu columna a estas condiciones? Bueno, vamos a ver. Si este es tu nuevo flujo, entonces significa que ahora el G', tu G', ¿cuánto va a ser? Va a ser tu flujo másico entre el área de la columna, que es este de aquí. Ese es tu G'. ¿Cuánto vale Y? Bueno, de la coordenada, ¿no?, del diagrama de Eckert, sería tu flujo, tu densidad de flujo al cuadrado multiplicado por el coeficiente del empaque, aquí está, multiplicado por la viscosidad del líquido elevado a la 0.1 entre la densidad del gas, entre la densidad del líquido menos la densidad del gas. Cierras. 0.071. ¿Dónde está ubicado ese punto? Vamos a ver. 0.071 lo vamos a ubicar por aquí. Más o menos debería ser 0.0, puede ser que sea por acá. ¿Ve? ¿Dónde se intersecta? Cerca a 400. Quiere decir que para esta condición de trabajo, ahora tu caída de presión es aproximadamente 400 pascales por cada metro de empaque. Estás en esta zona y está bien, ¿no? Todavía estás alejado de la zona de inundación, correcto. Y esto dato, ¿para qué te sirve? Bueno, ahora sabes que esta es la presión que va a perder el gas. Entonces el soplador, el equipo que va a inyectar al gas, tiene que darle una mayor presión para que lo pueda perder, porque inicialmente estaba dándole presión, pero para que pierda 200 nada más. Ahora va a perder el doble, va a perder 400. Entonces tiene que darle una mayor presión.
¿Y qué hay de la retención? Porque también hemos visto que se puede estimar en cierta forma esto, la retención. Y aquí hay unas ecuaciones para calcular o para estimar esa retención. Aquí en esta tabla en realidad hay dos ecuaciones. Esta de aquí es la retención. Bueno, yo utilizo este símbolo, en el Treble me parece que utiliza el otro, pero bueno, no importa. Esta es la retención líquida total, ¿no? Ya que es igual a la retención de líquido en operación más la retención de líquido estático. Sin embargo, aquí, cuando uno revisa, bueno, acá está la ecuación acá arriba, pero cuando uno revisa acá hay otra, que es similar a esta, solo que aquí dice retención de líquido total W, retención de líquido operacional W y retención de líquido estático W. Este W significa agua. O sea, si el fluido fuese agua, entonces esta sería la ecuación. Si el fluido no es agua, entonces usa esta. Es la misma. El detalle está que en estas ecuaciones que han salido de unas gráficas hechas por Schulman, este de aquí, datos de Schulman, ¿ve? Sería bueno que usted entre a esta referencia y se descargue este paper. De esas gráficas se han desarrollado utilizando datos de columnas que fueron mojadas con agua. Entonces por eso que hay esa información, pero a partir de eso uno puede obtener para cualquier otro líquido que no sea agua. ¿Y cómo? Utilizando esto. Por ejemplo, aquí en esta tabla usted puede encontrar estos dos. Este que está aquí, ecuaciones para calcular este y para calcular este de aquí. Estos dos usted lo puede calcular con ecuaciones. Recuerden, mi objetivo es este. Ahora, por otro lado, hay una ecuación para calcular esto, pero en función a la retención operacional de agua, multiplicándole por un factor H. Y hay ecuaciones para este de aquí. Entonces, si usted calcula esto, puede calcular este de aquí. Lo reemplazas aquí, calculas esto y ya tienes la retención de líquido operacional. Y este de aquí, hay ecuaciones también para este. Así que este también lo puedes calcular. Y ya tienes estos dos y ya puedes calcular el de acá. Es una forma indirecta de llegar a esto. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo sería este de aquí? Los datos que necesita básicamente son densidad de líquido, viscosidad de líquido, flujo líquido. Y hay un parámetro D sub S que aparece aquí. Es un diámetro equivalente del empaque, que está relacionado con el área del empaque y el área de una esfera. Pero no se compliquen la vida, es simplemente una constante, pero que es específica para cada tipo de empaque y para cada tamaño de empaque. Entonces lo que necesitamos es esto. A ver, si tengo estos dos empaques, voy a colocarlo por aquí otra vez. Necesito determinar ahora este diámetro de superficie equivalente de una esfera. Es más o menos así la cosa. Y esto cómo lo obtengo, aquí está. Para el caso de anillos Raschig cerámico de pulgada y media, D sub S vale 0.053. Ya tengo este diámetro. Ahora lo que necesito es hacer todos estos cálculos que están aquí. Primero hagamos esto de aquí, este factor H, que depende según la viscosidad del líquido. En nuestro caso, la viscosidad es igual a 0.202 kilogramos metros por segundo. 0.002 es menor a 0.02, entonces uso esta ecuación que está aquí. Aquí es igual a 975.7 por el L', el flujo líquido prima, es este que está aquí, ¿no? Elevado a la 0.57 por la viscosidad del líquido. Aquí recuerden, la viscosidad debe estar en unidades internacionales. La viscosidad del líquido está por acá,
en unidades internacionales elevado a la 0.13 entre la densidad de líquido. Aquí está la densidad de líquido elevado a la 0.84 entre, otra vez, paréntesis, 2.024 por la densidad de flujo líquido, por el L', elevado a la 0.43 menos 1, cierran paréntesis. Y hasta aquí tienen esto, por, abren paréntesis, la tensión superficial en dinas por centímetro. La tensión superficial del líquido, aquí está 23, entre 0. Perdón, no es dinas, no, es en newton por metro. Aquí hay un error. La tensión en newton por metro, pero si lo tienes en dinas, divídelo entre 1000, dice. Entonces, antes de eso, ya, esta es la tensión, lo voy a dividir entre 1000. Ya está. Ahora está en newton por metro. Y recién lo voy a dividir entre 0.073, no lo que dice aquí, 0.073, cierro paréntesis, y todo eso lo elevo, abro paréntesis, a 0.17, no se nota, 37 menos 0.262 por el logaritmo decimal, abro paréntesis, del flujo, de la densidad de flujo líquido, el L'. Cierro el logaritmo, cierro el exponencial. Punto 86. Ahora voy a calcular eso de aquí. Aquí hay un parámetro llamado beta, que es igual a 1.508 por este diámetro de su S elevado a la 0.376. Y voy a calcular estos tres términos que están aquí. Phi, o la retención líquida estática del agua. Estas retenciones no tienen unidades, no son adimensionales, así que voy a insertar aquí. Esto sería igual a 2.47 por 10 a la menos 4 entre de su S elevado a la 1.21. El otro LTW es igual a 2.09 por 10 a la menos 6 por paréntesis 737.5 por el flujo líquido, o la densidad de flujo líquido, cierro paréntesis, elevado a la beta entre de sub S elevado al cuadrado. Y por último, la retención de líquido estático, este que está aquí adelante, 0.0486 por la viscosidad líquida en unidades internacionales elevado a la 0.02 por la tensión, pero ojo, la tensión superficial debe estar en newton metro, así que por paréntesis esta tensión entre 1000, no, debí haberlo puesto, ay, no, me equivoqué, debí haberlo cambiado de una vez, ¿no? Pero ya no importa. Elevado a la 0.99 dividido el diámetro de su S elevado a la 1.21 dividido la densidad líquida elevado a la 0.37. A partir de esto ya puedo calcular, por ejemplo, la retención líquida operacional si el fluido fuese agua. Sería la retención líquida total menos la retención líquida estática si el fluido fuese agua. Y a partir de este puedo calcular la retención líquida operacional. Para este caso sería la retención líquida operacional si el fluido fuese agua multiplicado por H. Y ya también puedo
calcular la retención líquida total, que va a ser la operacional más la estática. Un valor bastante pequeño, ¿no? Quiere decir que por cada metro cúbico de columna, ese volumen, a ver cuánto es esto, 50 mililitros de líquido es lo que queda retenido en el empaque, cantidad muy pequeña.